dicho, hoy el Partido del Pueblo celebra su 91 aniversario. El histórico Partido Comunista de Panamá pues llega a su 91 cumpleaños, y voy a hablar con Moisés Carrasquilla Vélez, porque es casi la historia política del país que vamos a tener pues que saborear en esta siguiente entrevista. Don Moisés, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la entrevista. Bueno, uno que nada, feliz cumpleaños. Y bueno, el Partido del Pueblo, que es el Partido Comunista Panameño, pues nacido pues en ese impulso traído desde la revolución pues a un país como este. ¿Cómo fue el nacimiento de este partido en medio de la más dura presión por parte de los Estados Unidos y en medio de la gran crisis del crack de 1929? Bueno, es muy importante el conocimiento de la historia para explicarnos hechos recientes. Por ejemplo, la influencia de la revolución soviética, bolchevique, rusa de 1917 llegó a nuestras playas también. Y Sí, claro. algunos sectores intelectuales, profesionales, abogados, comenzaron a estudiar literatura que llegaba, no mucha, pero que llegaba, y eso les fue creando una conciencia. Y ya en 1921 ya había un grupo de comunistas que estudiaban, que se reunían para estudiar la literatura marxista-leninista de la época. Eso fue desarrollándose en la lucha social. Esas personas como Domingo H. Turner, como los liberales que llamaban de izquierda, ¿no? Diógenes de la Rosa también y otros, Claro. fueron dirigentes de las acciones de masa populares y sociales en toda la década del 20, como la lucha inquilinaria de 1925, para mencionar una. Pues eso es, nacen en un mundo en crisis, que yo creo que sí, sobre todo en la década del 30 se da la expansión de estas ideas marxistas gracias al crack del 29. Sí, las cosas siempre tienen su explicación y tienen sus causas. El sistema capitalista mundial sufrió una grave crisis económica que afectó sus fundamentos, sus bases sistémicas. Y en ese sentido la gente observó, no había que ser economista para eso, que esa crisis no afectó a el nuevo Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces la gente comenzó a sacar conclusiones, ¿no? Claro. Y desde ese punto de vista eso desarrolló, ¿no?, el movimiento comunista internacional a nivel mundial, ¿no? Y en Panamá pues se crearon las condiciones para eso. Ya había toda una década, desde el 21 hasta el 30, que ya había creado experiencia, había creado condiciones para dar ese paso a la creación del Partido Comunista de Panamá. Pues hay momentos en los cuales siempre me llamó la atención, por ejemplo, en ese pacto nazi-soviético. ¿Cuál fue la posición, o si se tiene literatura, de la posición del Partido del Pueblo entre el 39 y el 41 con esos amores entre Stalin y Hitler? ¿Cuál era la posición de los comunistas del mundo? Entendiendo de que habían llegado a un acuerdo con sus enemigos más acérrimos en ese momento. Tenemos que entrar en el terreno político. Si nos mantenemos simplemente en el terreno ideológico, no vamos a entender eso. En el terreno político, ¿no?, funcionan los intereses inmediatos. La URSS conocía ya que había un plan de atacarla y que en ese sentido todos los países capitalistas
se iban a unir y ponerse de acuerdo. Y lo que consideró ese acuerdo entre la Unión Soviética y el gobierno fue el problema de ganar tiempo, porque la Unión Soviética no había desarrollado todo su potencial y necesitaban tiempo. Ese tiempo, que no fue mucho, pero fue aprovechado para poder enfrentar el ataque y la invasión y la guerra que le impuso el nazifascismo alemán. Es un problema táctico, un problema de intereses y de situaciones concretas e inmediatas. Ahí no había un problema ideológico, ¿no? Porque en la URSS se sabía que todo el capitalismo era su enemigo. Le hizo una guerra civil de 4 años después de del triunfo en el 17. La Primera Guerra Mundial. Claro. Triunfa la Revolución Rusa en el 17. Todos los países capitalistas se unieron para atacar al nuevo Estado socialista. Entonces ya la URSS tenía una experiencia y sabían que en un momento iba a ser también atacada por el capitalismo. Pero entonces ellos ganaron tiempo. Viene el fin de la Segunda Guerra Mundial y sin lugar a dudas la gran victoriosa de esa guerra en Europa fue la Unión Soviética. Y la admiración que generó la Unión Soviética en el periodo de la posguerra fue inmenso. Francia, en Italia, pues, ¿qué pasó a este lado del mundo? Pues pudieron ustedes cosechar, pues en esos convulsos finales de los 40, pues los réditos obtenidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué fue lo que pasó con el Partido del Pueblo? Bueno, hasta que llega tal vez su peor enemigo de la historia, que fue José Antonio Remón Cantera. Bueno, mire, la década del 40 se distingue por el hecho de que en la sociedad panameña se vivió, vamos a decir, una mejor democracia. Y eso se debió fundamentalmente porque estaba en plena guerra y el imperialismo norteamericano y los grandes países capitalistas estaban entretenidos en su guerra. Y en ese sentido el país aprovechó. Acuérdense que en Panamá se fundó la Federación Estudiantil de Panamá, se fundó la Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá, se fundó el Frente Patriótico de Juventud, se hicieron huelgas obreras de mujeres, se hizo la Constitución del 46 en una constituyente, que fue una buena constitución para su época. O sea, el país aprovechó que los intereses de los Estados Unidos estaban distraídos en la guerra. Entonces, ¿pero qué resulta? Con el triunfo de los aliados contra el nazifascismo, para los países principales del capitalismo, como es en Estados Unidos e Inglaterra, vieron la amenaza de la URSS por el poderío militar que demostró, la organización que demostró y la planificación que demostró, ¿no? Vieron su amenaza y aprobaron en el 48 la Guerra Fría. Y desde ese momento vuelve a Panamá a sufrir esa política de los Estados Unidos. La Guerra Fría significaba la persecución de todo tipo contra los representantes de las ideologías marxistas, progresistas, democráticas, y en ese sentido el Partido del Pueblo comenzó a sufrir ya en finales de la década del 40, sufrir esas políticas que se agravaron en el gobierno de Arnulfo Arias, que aprobó un decreto en el año 51 contra el Partido del Pueblo y su ideología y acordó persecuciones contra sus dirigentes, cosa que se volvió a agregar ya no por un decreto presidencial, sino por una ley aprobada en la Asamblea de Diputados, ya en el gobierno de Remón Cantera,
Pero viene 1956, don Moisés, y se da ese congreso donde Nikita Khrushchev pues, le explota al mundo lo que era Stalin, el gran genocidio ucraniano, pues las purgas, el Gulag. Es decir, ¿cuál fue la posición de ustedes cuando reciben ese baldazo de agua fría que detrás de la cortina de hierro se dan estos excesos igual que los que se estaban dando o los que ustedes están denunciando en Occidente? Bueno, mire, en primer lugar, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la información que recibimos, porque son informaciones interesadas, ¿no? En primer lugar eso. En segundo lugar, ¿no? Hay que ponerse en la situación de un país asediado, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Y donde había una campaña tremenda contra ese país. Así que si nosotros nos ponemos y un país tan extenso, porque acuérdense que todavía hoy Rusia es el país territorialmente más grande del mundo. La sexta parte del planeta. Y en aquel entonces existía la URSS, que no solo era Rusia, sino otras naciones, era lo más grande en territorio y todo. Entonces había muchas nacionalidades ahí dentro de la URSS. Y no nos olvidemos que las nacionalidades tienen sus propios intereses. Entonces, había un problema de política, de mantener la unidad de ese Estado nuevo que estaba siendo socavado permanentemente por los países capitalistas. Entonces, entrar en esos detalles de lo que hizo Stalin. Mire, yo estuve hace pocos años en la URSS. En Rusia. Perdón. Y todo se está reescribiendo. La historia se está rehaciendo. Todo se está estudiando científicamente, de tal manera que pronto vamos a recibir literatura nueva sobre lo que fue la Unión Soviética. Así que esa sería mi opinión sobre ese problema de las represiones que se hablan de Stalin contra naciones enteras. Volvamos a nuestro país porque viene el golpe del 68, son ustedes los primeros perseguidos junto con los anarquistas, con los panameñistas, pero ustedes terminan pues formando parte, o gran parte de ustedes, de los miembros del Partido del Pueblo, pues entran a fundar el PRD. No olvidemos esa reunión de 1972 cuando se crea esta tendencia, que una parte importante de ellos pues se mete dentro del movimiento nacido el 11 de octubre del 68. Pues una especie de acomodo que los lleva a ustedes incluso a formar parte de la UNADE, pero no apoyando a Nicolás Ardito Barleta. Mire, el partido nuestro no es un partido perfecto, un partido de seres humanos, pero tenía una experiencia ya para el 68 de muchos años. Y además de eso, nuestro partido actúa en base a acuerdos de líneas políticas que nosotros llamamos la táctica. Nosotros teníamos una táctica, nosotros estábamos cerrando el quinto congreso en septiembre del 68. Sí, habíamos actualizado, habíamos discutido, teníamos documentos, teníamos todo. Y cuando se da el golpe militar, si ustedes buscan por cualquier noticia, nosotros no combatimos el golpe militar. Busquen la información, no lo combatimos. Pero, ¿por qué las detenciones entonces? Voy a eso. Pero en la Guardia Nacional era de entender, fue un aparato militar creado de pies a cabeza por los norteamericanos. Y habían, si no todos, muchos anticomunistas formados no solo en las escuelas donde se formaron la oficialidad,
sino en la escuela de Fort Bully en Panamá. Entonces, esa gente presionó fuertemente por la persecución del Partido del Pueblo. Y a nosotros nos comenzaron a reprimir 8 días después del golpe. Sufrimos la represión, esa represión duró más de 2 años. Cárcel, deportaciones, etcétera. Incluso fuimos a Coiba, varios de nosotros. Eso fue una represión dura. Brito muere allá. Y allá murió Brito, aunque no era del partido, pero era una persona revolucionaria de izquierda. Y en ese viaje nosotros fuimos con Brito, nos llevaron allá. Bueno, lo que quiero decir es que cuando a Torrijos sus propios colegas le dan el golpe el 11 de diciembre del 69. Exacto. Después que había muerto ya Floyd Brito, después que Torrijos había soltado a todos los presos políticos, con excepción de los que estábamos en Coiba, ¿no? Torrijos, que estaba en México, vuelve, hace una limpieza de la oficialidad y toma una decisión. La decisión de él fue resolver el problema de la colonia de la zona del canal. Nosotros tenemos un documento que se le conoce con el nombre de la línea de marzo, pero que tiene fecha del 3 de marzo de 1969, que analiza toda la situación política del país y la posición nuestra en lo que nosotros queremos. Y nosotros nos hemos guiado con ese documento en todo el periodo de los militares, nos hemos guiado con ese documento. Échate un poquito para atrás. Nos hemos guiado con todo ese documento, nos hemos guiado, ¿no? Y nosotros no hemos cambiado nuestra posición. El que cambió fue Torrijos. Entonces, esa es la confusión que la gente tiene, de que nosotros estábamos contra Torrijos y después ahora estábamos con Torrijos. Eso no es cierto. Nosotros teníamos una táctica y la cumplimos al pie de la letra. El que cambió fue Torrijos después que le dieron el golpe. Ahora, como él planteó el problema contra la colonia del canal, de la zona del canal, coincidimos con él. Es una coincidencia. Nosotros también estábamos en contra de esa zona del canal. Y de ese punto de vista, nosotros desarrollamos nuestra actividad en el periodo ya después del 70, en el 70 y tanto, ¿no? Vale. Que ya pudieron volver los compañeros que estaban deportados. El compañero Rubén Darío Sousa Batista, secretario general del partido, pudo entrar al país en el año 73. Así que imagínense usted la situación que tenían los militares con nosotros. Y no se crea, nosotros, con todo y que coincidíamos con Torrijos en lo del canal, no teníamos alianza ni acuerdo con Torrijos. Nunca ningún compañero de la dirección del buró político tuvo una reunión con Torrijos. Para que la gente sepa, porque hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Que no son Nosotros ciertas. Y apoyamos eso de la zona del canal. Bueno, ahí coincidimos. Bueno, me está yendo el tiempo. Yo creo que tenemos mucho por qué hablar. Me gustaría tener una segunda oportunidad, pero antes, la visión de un partido comunista en pleno siglo XXI. ¿Es la pandemia una oportunidad como la que se dio en el crack del 29? Bueno, la pandemia, como todo el mundo ya ha dicho, no es una cosa nueva. Ha puesto al descubierto la profunda crisis del sistema capitalista mundial y además de eso, la profunda crisis del modelo capitalista económico neoliberal en nuestro país. Nuestra opinión es que ellos no pueden salir ni van a salir de esta crisis. Sí.
no van a poder salir, ni en Panamá van a poder salir de esta crisis. Entonces, en ese cuadro, en esa situación, nosotros tenemos que establecer un camino de reconstrucción del país desde el punto de vista político, que nosotros llamamos pacífico, pero en la lucha de clases no hay nada pacífico, ¿no? En la construcción de un nuevo país. Por eso que nosotros estamos apoyando la necesidad de una constituyente, de una nueva constitución que reconstruya el país. Este es un camino político, pacífico, para reconstruir. Pero si los enemigos, los que están en el poder, se oponen, bueno, la lucha de clases se va a agudizar y se va a profundizar. Esa es la posición nuestra, una política. Okay. Bueno, antes, feliz es 91 años. Don Moisés, tienen un acto esta noche recordando o celebrando estos 91 años del Partido del Pueblo de Panamá.